Buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios, en este caso seminario número 45, donde vamos a hablar sobre el entrenamiento de la altura y la aclimatación a la misma. La principal característica que se habla siempre sobre la altura o de los deportes realizados en altura es la falta de oxígeno. ¿Sí? Nosotros sabemos que en realidad no es que falta oxígeno, sino lo que hay es una menor presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Que es la característica principal de la altura. El sujeto está inmerso en un ambiente donde la presión atmosférica es menor y por lo tanto la presión parcial de oxígeno es menor y por lo tanto la saturación de la hemoglobina por parte del oxígeno es menor y la disponibilidad de oxígeno por parte de las células es menor, ¿sí? Que a su vez se le suma un mayor estrés térmico asociado también depende a la altura que nosotros nos encontremos, ¿sí? ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es una columna de aire que nos comprime, digamos, en un determinado punto de la Tierra y que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Pero toda esa columna de aire siempre tiene la misma proporción y de gases, ¿no? Y en el caso del oxígeno, tengamos en cuenta que no todo el aire que nos rodea es oxígeno, sino solamente el 21%. Entonces podemos decir que la fracción inspirada de oxígeno es del 21%, independientemente de la altura a la cual nos encontremos. El tema es que siempre nosotros vamos a inspirar aire con un 21% de oxígeno, pero lo que va a cambiar es esa presión atmosférica. Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760, el 21% es oxígeno, por lo tanto, la presión parcial de oxígeno es de 159 milímetros de mercurio, que al ingresar al cuerpo y empezar a humectarse disminuye, y va a 149, y cuando llega al aire alveolar es de 104, porque se va perdiendo en diferentes conductos. Y ahí se une o se vincula con la sangre carbooxigenada que vendría del lado derecho del corazón por la arteria pulmonar con un valor de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esas diferencias entre 104 y 40 permiten el proceso de hematosis, o sea, el intercambio de los gases entre la membrana alveolo-capilar. Y eso permite una saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina del 98% y darle disponibilidad de oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos en altura? Cuando vamos en altura, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? Y por lo tanto, la presión parcial de oxígeno también va disminuyendo, ¿eh? Y a su vez, lo que va a terminar provocando es una disminución en la saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina y por lo tanto menor disponibilidad de oxígeno por parte de las células, ¿sí? Hacia las células. ¿Estamos? La mayoría de los centros deportivos para permitir el entrenamiento en altura están dentro de entre los 3.000 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Por debajo de los 1.000 metros prácticamente no hay un estrés asociado a la altura. Ya a partir de los 1.000 metros, sobre todo deportistas de alto rendimiento, empiezan a sentir disminución importante en el consumo de oxígeno, como vamos a ver después, no tanto en el sujeto sedentario, pero en el sujeto entrenado ya a partir de los 1.000 metros empieza a ser cada vez más importante. Y por encima de los 3.000 metros ya empieza a ser mucho más, empieza a tener mucho más detrimento en el rendimiento, por lo tanto no se justificaría. Y a su vez, el clima también es diferente, ¿sí? El aire es más frío, es menos húmedo, lo cual lleva mayor trabajo al aparato respiratorio para humectar ese aire que ingresa, y a su vez también es menos denso, ¿sí? Ofrece menos resistencia, que podría ser beneficioso para algunos deportes, sobre todo deportes de corto plazo, deportes de potencia, o deportes como el lanzamiento, como las carreras de corta duración, ¿sí? Pero no nada que ver para los de alta o mediana o larga duración, ¿sí? Entonces, ante todo este problemita, ¿qué hace el cuerpo? Trata de aclimatarse a esas características. Y obviamente lo que más está en detrimento va a ser el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? O sea, la capacidad de absorber, transportar y utilizar oxígeno. Y el aparato respiratorio va a ser un gran involucrado, digamos, en este descenso, principalmente por la disminución, digamos, en esa presión parcial de oxígeno. El aparato cardiovascular también va a tener que hacer frente, principalmente por una activación, tanto sea el respiratorio como el cardiovascular, una activación simpático-adrenal, va a haber una reducción en el volumen plasmático, también va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca, ya va a haber alteraciones que van a tender a
a tratar de aclimatarse a esa situación donde el sujeto está. El aparato locomotor puede sufrir descenso de la masa muscular, va a modificar probablemente los metabolismos, va a tender más a un metabolismo más glucolítico y menos un metabolismo asociado a la utilización de las grasas. El sistema endocrino va a ser un gran encargado de todas estas adaptaciones, tanto sea en la activación simpático-adrenal, como en la activación de las hormonas tiroides, como en la activación del glucagón. Y en la termorregulación también va a haber modificaciones, principalmente en función a una mayor radiación solar a medida que vayamos aumentando en altura, ¿no? Y todo lo que habíamos hablado antes sobre las características del clima. Y no queda fuera de todo esto el sistema nervioso, que es el gran coordinador, en donde comúnmente también se puede sentir cefalea, se puede sentir vómitos, se puede sentir náuseas. Es característico un mal descanso, sobre todo en la primera parte de acomodación, digamos, hacia esa búsqueda de la aclimatación, ¿sí? En el campo del ejercicio, digamos, nosotros a nivel del mar tenemos una determinada cantidad de consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno se alcanza a una determinada velocidad, que es probablemente la que más se utilice para el entrenamiento. El tema es que en altura ese valor tiende a disminuir, ¿sí? Entonces, fíjense, ya a 2.400 metros baja un 12%, a 3.100 metros baja un 20% del consumo de oxígeno, y a 4.000 metros baja casi un 30% del consumo de oxígeno. Eso hace que cuando vos estabas acostumbrado a correr a una determinada zona mixta, determinadas velocidades, que representaban un determinado predominio en un metabolismo y una determinada economía en un metabolismo, eso a la altura, depende del nivel de altura, como ven en este gráfico, te modifica el metabolismo. Entonces te va a modificar todas las adaptaciones a las cuales vos estabas adaptado a correr. Entonces, claramente vas a tener que disminuir la intensidad del trabajo en la altura, ¿sí? Por lo tanto, el descenso de la intensidad va a tener que ser marcado, ¿bien? ¿Cuáles son algunas de las funciones que va a tender el organismo a tratar de conseguir? Bueno, la hipoxia misma celular va a generar la activación de determinados genes, principalmente la eritropoyetina, que va a aumentar los niveles de glóbulos rojos, sobre todo en comparación al nivel del mar. A más glóbulos rojos, más cantidad de hemoglobina y más posibilidades de intercambio o llevar o transportar gases, principalmente oxígeno. También se puede dar un cambio en la saturación, ¿sí? O sea, que el sujeto tienda a saturar más, estando en altura, tiende a saturar más. Principalmente va a depender de que active o que responda básicamente con los genes asociados al óxido nítrico para que estimule un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar, ¿sí? Por vasodilatador. Esto es interesante, el proceso de aclimatación a la altura es mucho más rápido y mucho más eficiente y óptimo si el sujeto vivió o pasó su etapa infanto-juvenil en altura, ¿sí? ¿Qué significa? Vivió esa etapa, se fue de la altura y volvió a la altura. Entonces se va a recuperar mucho más rápido porque ya tiene ciertas adaptaciones estructurales y funcionales al paso de su crecimiento, a lo largo de todo su crecimiento, ¿sí? O sea, adaptarse, aclimatarse mucho más rápido que alguien que nunca vivió en altura y va hacia la altura para el proceso de entrenamiento, ¿sí? También obviamente va a haber un factor de crecimiento endotelial, la secreción de sustancias químicas para favorecer la angiogénesis y también aumento de óxido nítrico como gran vasodilatador. Y uno de los elementos fáciles de adaptación que podemos llegar a cuantificar es el descenso de la frecuencia cardíaca a medida que el sujeto va adaptándose y va aumentando la concentración de glóbulos rojos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que todo esto que yo les estuve nombrando tiene una alta variabilidad a las adaptaciones. ¿Qué significa? Que algunos mejoran y otros no mejoran, ¿sí? También tengamos en cuenta que el aparato respiratorio, el aumento de la frecuencia ventilatoria también va a tender a una deshidratación, puede tender a un aumento en la salida de dióxido de carbono, y eso va a ser un descenso en la presión parcial de dióxido de carbono y que puede llevar a una alcalosis respiratoria. O sea, no es igual para todas las personas y no lo viven igual todas las personas. Por lo tanto, no es característico que a todos le pase exactamente lo mismo, ¿sí? Depende mucho de las características individuales de las personas, por eso ahí le puse el principio de individualidad a la carga. Y cada región geográfica también es diferente, tanto sea en los vientos, en las alturas, en la disponibilidad, en la humedad. O sea, hay varios factores asociados a las características geográficas de dónde se va a hacer ese trabajo en altura, que también van a incidir sobre el proceso de adaptación, ¿sí? Lo que sí se sabe es que el estrés
asociado a la altura, más el ejercicio físico, o sea, el estrés asociado al ejercicio físico, producen, las dos acumuladas, mayor mejoras que solamente el ejercicio hecho individualmente. ¿Sí? Eso ya se sabe. ¿Sí? Pero también se recomienda realizar una fase de acomodación a la altura, ¿sí? Antes de la aclimatación, o sea, acomodación de una semana, quizás unos días menos, en donde haya un mayor control diario, una hidratación, por esto que habíamos hablado, que tiende más a la deshidratación, y en entrenamientos de baja a moderada intensidad. ¿Sí? Si se hace trabajos fraccionados, trabajos con más pausas, con intensidades más bajas, como nombramos antes, porque el consumo de oxígeno tiende a descender. ¿Sí? Y controles diarios, ¿sí? Controles diarios asociados principalmente a concentración de saturación de oxígeno en la hemoglobina, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tipo de alimentación, tipo de sueño, calidad del sueño. ¿Sí? Las alturas de entrenamiento suelen variar, van a encontrar en varios autores que suelen variar entre 1.700 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, como las mejores, digamos, para no generar tanto estrés, como que no podés levantar tanto la intensidad del trabajo, pero tampoco tan baja altura como que no genere ningún tipo de adaptación. ¿Sí? Todo se recomienda por lo general en el rango entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar como máximo. ¿Sí? Y una opción, siempre hay varias opciones, ¿sí? Es entrenar 2 veces a 2.500 metros de altura y volver a nivel del mar nuevamente, o hay algunas opciones que es entrenar en altura y a la noche dormir a nivel del mar, o al revés, entrenar a nivel del mar para no bajar tanto la intensidad y dormir en altura para estar más tiempo en contacto con ese aire asociado a una menor presión atmosférica y tratar de buscar la adaptación desde ese punto de vista, pero sin reducir el nivel de intensidad del entrenamiento. ¿Sí? Bueno, gente, fin del seminario. Espero que les haya gustado, muy interesante este tema, lo grabé como 5 veces porque nunca me entraba en tiempos cortos, porque hay mucho material y es muy interesante de analizar y de estudiar. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo seminario, espero que les haya gustado y nos vemos. Chau, chau, bye, bye. Eso es todo, amigos.